Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, chicas. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Buenas ¿Cómo está? tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Aquí estamos, muy bien. Lo primero que tenemos para hoy en la clase es chequear los grupos. ¿Ya? Ya ayer creo que la mayoría ya debe haber enviado su grupo y la empresa. Yo les quiero mostrar acá el listado que tengo. A la mayoría, bueno, a todos les he confirmado su empresa, ¿cierto? Y su grupo, ¿ya? Quisiera saber si hay algún integrante ahora acá en la sala que no tenga grupo de trabajo. ¿Todos tienen su grupo? ¿Los que están presentes, digamos, acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Diego? ¿Sí? ¿Todos tienen su grupo? ¿Dígame? Sí, Diego, Sí, ¿tú me ibas a decir algo? acá estamos todos con grupo. La cosa es que había publicado en el grupo que tenemos ¿Ya? de los ingenieros comerciales, a ver si a alguien le faltaba grupo. Y parece que todos están con grupo, profe. Sí, sí, tienen, claro, tenemos varios grupos de 4 alumnos, ¿ya? Cuestión que no está mal, pero si hubiera algún chico o chica que estuviera todavía solo por ahí, tenemos varios grupos donde poder acomodarlo. A 6. Creo que hay, miren, voy a compartir con ustedes la pantalla de los grupos para que le echemos un vistazo, ¿vale? Para que le demos un vistazo acá conjuntamente. ¿Ahí se ve? Sí, profe. ¿Se ve acá? Ya. Ok, entonces tenemos el grupo 1. Por favor, anoten el número del grupo, ¿ah? Porque para cuando ustedes envíen sus informes, es bueno tener la referencia, ¿ya? El grupo 1 lo tenemos con 5 integrantes, ¿cierto? Ahí está. Ahí, bueno, tenemos a Judith, me parece, en clase ahora. Está tu grupo, Judith, Judith Chinga. ¿Ah? Después tenemos el grupo 2, también está con 5 alumnos. Es el grupo de Liz Gallardo, Francesca Miranda. Bueno, acá tenemos a Anet, que también está Anet por acá en clase. Después tenemos el grupo 3. Esto yo lo fui incorporando, les fui asignando números en orden de llegada que ustedes me hicieron la inscripción. Por eso que tiene esos nombres. ¿Ya? Después tenemos el grupo 3 de Maylene González, Michelle Mancilla. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Después está el grupo 4, Macarena Alonso, que por ahí también está en clase en este minuto. Grupo 5, el grupo de Nicolás Moreno. Las empresas están variadas, ¿eh? Están son todas de producción, ¿cierto? Productiva. Están bastante interesantes, ¿ya? Después tenemos el grupo de Tiara Alarcón también, sin problemas. El grupo de Damián Paredes también. El grupo de Diego Pérez. Aquí, bueno, acá tengo en amarillo significa que podría eventualmente sumarse un integrante, ¿ah? Por eso que está en amarillo. O sea, tenemos el grupo 8 en esa situación. El grupo de Lisette Figueroa también tiene un espacio acá, ¿no? El grupo de Francisca Campos también, con Valeria Gómez, Yuri Peña y Yamilet Cárdenas. Acá también el grupo 10, ¿ya? Es también la empresa y todo. El grupo 11 también está completamente definido. Christopher Hernández, ¿ya? Benjamín Caviedes, ¿cierto? Camilo Contreras, Jorge Álvarez y Patricio Caro. El grupo 12, acá tenemos un problema con este grupo. No sé si hay algún integrante de este grupo en este minuto en clases. Bastián Biertel, Victoria Vargas, Sergio Yarzún, José Ignacio Núñez. ¿Hay algún integrante? Me parece que no. Parece que no, ¿cierto? ¿No hay algún integrante de este grupo? Acá a este grupo le falta definir el nombre de la empresa y le falta definir, bueno, a qué se va a dedicar la empresa, cuál es el giro, ¿ya? Mientras esto no esté confirmado, el grupo tampoco está confirmado como tal, ¿ya? O sea, ya estaríamos atrasados, porque el vencimiento de la inscripción de la empresa y el grupo vencía ayer en la tarde, ¿ya? Después tenemos, creo que el único grupo que está en esa situación.
Después tenemos el grupo 13 de Valentina Durán, que también está por ahí en clases. Está perfecto. También tiene un espacio, si ustedes se fijan acá, en amarillo, que hay un espacio para un integrante más, ¿ya? Yo voy a revisar, voy a checar con las listas que tengo oficiales del curso, a menos que ustedes me informen, ¿cierto? Profe, nosotros incorporamos a tal compañero, perfecto. Y si no, si yo encuentro alumnos que no están con grupos, los voy a asignar en la misma secuencia, ¿ya? Para que completemos los grupos que corresponden, ¿ya? ¿Ven? Yo prefiero que ustedes se pongan de acuerdo y puedan, digamos, configurar su grupo en forma, digamos, ustedes directamente, ¿ya? Ahí tenemos el grupo 13 y el grupo 14, ¿ya? Que también están, ¿cierto? Bueno, el tema está perfecto, o sea, la empresa y, bueno, el grupo inscrito. ¿Ya? Acá tengo la fecha y la hora de la inscripción, ¿ya? ¿Ok? Eh, em, y aquí, bueno, también el grupo 14 tiene un espacio para incorporar algún integrante, ¿ya? Eso es, no sé si tienen alguna observación respecto a lo que les he mostrado. Ahí están los grupos. La mayoría ya debiera tener, tenemos 1, 2, 3, a ver, 5, hay 6 espacios. 6 menos 70 son, a ver, no, hay bastante, entonces menos. A ver, 6 menos 70, tenemos 64 alumnos. Faltan todavía, faltan varios alumnos que no tienen grupo, ¿eh? Porque la lista me parece que es de 70 y algo. Voy a revisarla ahora mismo. A ver, un segundo. ¿Está claro? ¿Los grupos, alguna observación acá? ¿Algún comentario? ¿No? Voy a dejar de compartir esta página de archivo. Voy a ver si tengo el listado de alumnos para ver cuánto es la inscripción que tengo hasta la fecha, ¿ya? ¿Cuántos son los alumnos que están inscritos? Ya tengo la nómina de estudiantes. Profe, Ya, dígame. yo estoy con dos compañeros más aquí en la biblioteca. Sí, ¿Quién es? Leo, ¿ya? ¿Con quién estás tú, Leo? en Abraham Gallardo y Lisa Figueroa. ¿Sí? Gallardo Liz. Sí. No, Liz. Abraham Gallardo. Ah, Abraham, ¿ya? Sí, sí, sí. Abraham y Mesías, Lisa Figueroa. Lisette Figueroa. Perfecto. Ya Ya, profe, lo tengo ok. Vale, gracias, Leo. Ok. Acá tengo la lista. La lista esta la tengo al día 29 de marzo, la última vez que la bajé. Tenemos aquí, ¿cuántos integrantes tenemos aquí? Tenemos 6 al 75. Tenemos 69 integrantes. 69. Y yo les decía que había 64, ¿cierto? Inscritos. O sea, tenemos 5 alumnos que no tienen grupo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, lo importante, si ustedes pueden contactar o algún compañero, ¿cierto? Compañero los contacta para agregarlo, ustedes solamente me lo informan, ¿ya? Si yo no recibo confirmaciones, yo voy a tomar los alumnos que están faltando con grupo y los voy a asignar a sus grupos, ¿cierto? Los que tienen 4 integrantes, ¿ya? ¿Ok? Vale, aquí habrá alguno con 4, ¿cierto? Eso no es problema, ¿ya? ¿Vale? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ya. Voy a sacar esto acá. Vamos a ir entonces con la clase de hoy. Estábamos viendo, ¿cierto? Viendo algunos conceptos, ¿cierto? Estamos viendo costos para la toma de decisiones. Ahí está. Ahí está pantalla completa, ¿cierto? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Bien? profe. Ya, muchas gracias. Bien, entonces nosotros estábamos viendo, voy a ir a un par de páginas atrás, ¿ya?
Acá, bueno, acá hicimos una introducción, ¿cierto?, con varios temas, ¿cierto?, asociados. Estos temas son correlativos, ¿ya? Primero calculamos los costos, podemos usar los temas, ¿cierto?, después los costos calculados para tomar decisiones de corto plazo, como lo vamos a ver acá en el curso. También podemos después intervenir en esa misma línea, ¿cierto?, en toma de decisiones asociadas al control de costos, ¿ya? Pero también decíamos que podía agregarse, ¿cierto?, en un análisis mayor cuando hablamos de control de gestión, y ahí se puede analizar con mayor profundidad justamente eso, al igual que en el punto 4, cuando vemos los costos de la planificación y el control, ¿ya? Nosotros vimos, ¿cierto?, el cálculo de costos, vimos que ahí lo importante era, ¿cierto?, definir el objetivo de costos. Para nuestro trabajo que van a desarrollar, el objetivo de costos son los productos, ¿ya? Asociado a productos, ¿ya? Y por ese punto de vista, ¿cierto?, los costos que estén involucrados van a ser costos directos y costos indirectos, ¿ya? ¿Okay? Y ahí incorporamos también, ¿cierto?, estoy retomando un poco la clase anterior, incorporamos también algunos criterios que los vamos a seguir puliendo y vamos a seguir complementando con otros temas más hacia adelante, para ir configurando el criterio de costos de la empresa, ¿no? Yo decía que el tema de los costos, en definitiva, en muchos casos no es blanco o negro, ¿cierto? Hay elementos, claro, hay una base teórica, por cierto, pero también hay una base donde la empresa puede aplicar sus propios criterios, ¿ya? Criterios de costo. Entonces vamos a ir viendo cómo aquí entregamos, ¿cierto?, un criterio asociado a los costos inventariables y los costos del periodo, ¿ya? Decíamos que los costos inventariables son costos relacionados con el producto, y los costos del periodo están relacionados básicamente con el paso del tiempo respecto a determinadas partidas de costo, ¿ya? Y para hacerlo simple, ¿cierto?, los costos inventariables van, ¿cierto?, al activo, eventualmente cuando no se venden los productos, ¿cierto? Y los costos del periodo se van directamente al resultado. O sea, serían, más que costos del periodo, serían gastos, ¿cierto?, del periodo, ¿ya? Y después el punto 2, que aquí fue donde quedamos, ¿cierto? Quedamos en este punto segundo, donde hablamos de los costos para la toma de decisiones, ¿ya? Y aquí, aquí entra a jugar, ¿cierto? Entra de manera muy relevante lo que hablábamos también en la clase pasada, el concepto de la variabilidad de los costos, ¿ya? Porque claro, cuando hablamos de toma de decisiones, en el contexto de costos, hablamos de toma de decisiones de corto plazo, ¿ya? Entonces, en ese escenario de corto plazo, como lo hemos insistido acá, se puede hacer la separación entre costos variables y costos fijos, ¿no? ¿Se acuerdan que los costos variables variaban en función de la producción y los gastos variables en función de la venta? Claro. Y los costos fijos no, ¿cierto? Se mantenían constantes dentro de ciertos límites, ¿cierto?, de capacidad productiva. Eso también dimos algunos ejemplos en la última clase, ¿ya? Entonces, claro, es muy relevante, es muy importante, claro, en este escenario de toma de decisiones, la separación entre costos variables y costos fijos, ¿ya? Ese es fundamental. Lo vamos a ver en nuestra segunda parte del curso. Vamos a tomar decisiones con costos y ustedes ahí se van a dar cuenta que, claro, el concepto de costo variable y costo fijo tiene, ¿cierto?, aplicaciones distintas, ¿cierto?, en términos de relevancia asociada a la toma de decisiones, ¿no? Entonces vamos a ir, y vamos a ver por qué es importante justamente en el corto plazo hacer esa distinción entre costo variable y costo fijo, ¿no?, especialmente desde un enfoque de costeo, ¿no?, de costeo directo. Entonces, eso es un tema que se verá, ¿cierto?, en este punto de costos para la toma de decisiones. Además, también nos dimos cuenta, ¿cierto?, que, como lo vimos en la clase pasada igual, que hay, bueno, conceptos de costo total y costo unitario. Vimos una cierta, como le decía, una paradoja, ¿cierto? Decíamos que los costos variables a nivel total, claro, varían en función de la producción o la venta, ¿cierto? Claro. Eso a nivel total. Y los costos fijos a nivel total también se mantenían constantes, ¿cierto?, dentro de ciertos límites. Pero también decíamos que a nivel unitario pasaba justamente lo contrario. Los costos variables a nivel unitario se mantienen constantes por unidad de producto, ¿cierto? Y los costos fijos unitarios van decreciendo en la medida que aumenta el nivel de actividad.
¿ya? Ahí decíamos un ejemplo de una torta, vimos ahí algunas aplicaciones que se podían dar, ¿ya? Y lo recomendable que es conocer cuál es el monto de capacidad instalada para que en la empresa estemos produciendo lo más cerca de esa capacidad instalada y en ese sentido podamos aprovechar al máximo, ¿cierto?, esos costos fijos derivados de la capacidad instalada, ¿ya? Eso es un poco, ¿cierto?, en esa línea, ¿ya? Pero acá en este segmento de toma de decisiones, claro, esta separación de variable y fijo es fundamental, al igual que conocer cómo se comporta también el costo total y el costo unitario, como lo veíamos en la clase pasada. Pero también entran a tallar otros conceptos. Hay otros conceptos de costos cuando hablamos, ¿cierto?, de costos para la toma de decisiones, ¿ya? Y aquí hay algunos, ¿ya? Aquí hay algunos. eh, Pueden haber algunos otros, ¿cierto?, que los vamos a ir viendo más adelante, pero acá son los más importantes, ¿ya? Hay un concepto de costo marginal, ¿cierto?, que ustedes los conocen, lo han visto, por ejemplo, en economía, ¿ya? Costo de producir una unidad adicional. Vamos viendo algunos. El costo histórico, bueno, un costo que se incurrió en el pasado, ¿ya? Un costo que quedó registrado en el pasado, ¿cierto?, por alguna compra que se hizo, o se asoció a un determinado costo a un producto y está ahí en el inventario. Pero hay un concepto que yo quiero dejar para el final. El costo hundido, por ejemplo, el costo hundido es un costo que, ¿cómo les podría decir? Bueno, la definición está ahí, pero es como un costo que es una decisión respecto a un costo que ya se tomó en su minuto y que no podría modificarse como una decisión futura. Por ejemplo, ustedes quieren, no sé, sobre todo esto pasa por los contratos, ¿no? Se hace un contrato de X, cierto servicio, ¿ah? Y se firma el contrato, ¿cierto?, por un servicio, no sé, de 3 años de mantención, por ejemplo, de la planta. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer un contrato con una empresa, ¿cierto?, que va a dedicarse a la mantención de la planta. Y hacemos el contrato por 3 años, ¿cierto?, en ciertas condiciones, etc. Entonces, qué sé yo, en esos 3 años, claro, se podría modificar ese contrato. Sí, podría ser. Pero bueno, habría que ver las cláusulas del contrato y lo más probable, ¿cierto?, que las cláusulas del contrato protejan a ambas partes. Entonces, ¿en términos de qué? De darle continuidad, ¿cierto?, a ese contrato. Por ejemplo, si la empresa que está contratando quiere terminar ese contrato, lo más probable es que tenga que pagar una indemnización, ¿cierto?, al prestador de servicio. ¿Ok? Y normalmente esa indemnización tiene que ver con el tiempo restante que el prestador de servicio le queda, ¿cierto?, por prestar ese servicio de acuerdo al contrato. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, el costo que se asumió en ese contrato al momento de la firma se asume como un costo hundido hacia adelante. O sea, un costo que ya está acordado, está definido, y claro, no hay una decisión en el futuro que pueda modificarlo, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? ¿Ok? Es como, bueno, si ustedes están vinculados, por ejemplo, ustedes han escuchado muchos comentarios de fútbol, por ejemplo, ahí pasa mucho. Cuando quieren despedir a un entrenador antes, ¿se acuerdan? Para despedir a un entrenador antes que está fichado por 3 o 4 temporadas, y lo quieren despedir antes porque no hizo muy bien la campaña, ¿qué pasa? Tienen que indemnizar a ese entrenador, normalmente por el tiempo restante del contrato. Entonces, claro, a la hora de la decisión de la contratación de ese entrenador, bueno, ahí se generó, ¿cierto?, este costo hundido, ¿no? Costo-gasto, ¿ya? Ese es el concepto. Después tenemos el costo incremental o decremental, bueno, sobre una situación base, un costo que aumenta o disminuye, ¿no? Por eso que se incrementa o se reduce, ¿ya? Eso cuando hacemos análisis incrementales, ¿ya? Cuando tomamos decisiones, por ejemplo, y tenemos una situación base, una situación dada, podemos evaluar, ¿cierto?, los costos que puedan estar involucrados en esa decisión y que puedan aumentar o puedan disminuir, ¿ya? ¿Okay? Y esos costos normalmente, y aquí llego al punto que quiero detallar un poquito más en extenso, tiene que ver con los costos relevantes, ¿ya? Normalmente cuando estamos tomando decisiones, ¿ya?,
y en general, si ustedes toman decisiones en distintos ámbitos, ¿ah? Nosotros inconscientemente, ¿cómo les podría decir? Separamos un poco lo que es importante en la decisión con lo que no es importante. O sea, si ustedes, por ejemplo, me dicen, bueno, no sé, cuando planificaron sus vacaciones este último verano, lo más probable que, claro, para tomar la decisión de dónde ir, ¿cierto? Y qué hacer, bueno, se basaron en información fundamental, digamos, y dijeron, mira, tenemos 3 opciones, pero vamos a ir a esta. Porque hicieron su evaluación, una evaluación, puede haber sido una evaluación del lugar, ¿cierto? De la cercanía, del costo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero ya hicimos un ejercicio, eh, de alguna forma, que reconoce, ¿cierto? Que reconoce alguna importancia de ciertas partidas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones, esto por favor también déjenlo anotadito ahí en el cuaderno, porque lo vamos a volver a tomar y lo vamos a volver a retomar, ¿cierto? En clases futuras. Cuando estamos en una toma de decisiones, hay costos que son relevantes a la decisión y costos que no son relevantes a esa decisión, ¿ya? Si damos un ejemplo, en la misma línea esto del viaje, a lo mejor que ustedes planificaron, hagamos una cosa súper sencilla. Mira, queríamos ir bueno, vamos de vacaciones, como le decía, a Osorno, ¿no? O a la playa, no sé, qué lugar que ustedes quieran ir. Ok, entonces vamos a ir de vacaciones. Ok. Ya, ¿qué opciones tenemos para ir de vacaciones? Nos podemos ir en un autobús, ¿cierto? O alguno de los compañeros o amigos, ¿cierto? Amigas, tiene un vehículo. Entonces tenemos 2 opciones. O nos vamos en autobús o nos vamos en vehículo. ¿Ok? Tenemos ya un curso de acción. Bien, entonces tenemos que decidir, ¿qué nos conviene más? Si nos vamos en bus o nos vamos en el vehículo. Aquí hay una serie de elementos que están adicionales, ¿eh? Si usted me dice, no, es que el vehículo nos da la flexibilidad, ¿cierto? Nos da más comodidad, incluso en estos tiempos nos da también más seguridad respecto al tema del COVID, por ejemplo. Hay una serie de elementos cualitativos adicionales que también se toman en cuenta en la decisión, pero como estamos hablando de costos aquí, tenemos que hablar de costos también en esta decisión, ¿no? O sea, no vamos a dejar fuera todos los otros componentes cualitativos, de cuál es más cómodo, cuál da más flexibilidad, más seguridad, qué sé yo. Bueno, eso lo dejamos fuera, ¿ya? Y nos basamos solamente en información de costos o gastos, ¿no? Entonces, claro, tenemos 2 opciones: nos vamos en bus, en autobús, o nos vamos en el vehículo de uno de los amigos o amigas que va, ¿cierto? Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué sale más conveniente desde el punto de vista de los costos? Entonces, claro, ahí ustedes empiezan a hacer un análisis relevante, ¿no? Entonces, si ustedes me ayudan, ¿no? Los costos relevantes, como definición, son aquellos que difieren entre alternativas de decisión, ¿no? ¿Ok? O sea, por ejemplo, si vamos en auto y no vamos en bus, el costo relevante, por un lado, ¿cierto? Ir en auto es la benzina, ¿no? Porque si vamos en bus no gastamos la benzina, ¿ya? Y por el lado, si vamos en bus, un gasto relevante sería el pasaje del bus. No sé si me sigue, ¿ya? Estos costos difieren entre alternativas, ¿ya? Profe, Pero, dígame, ¿qué me da? yo, Macarena, Ok, ¿podría definir, por favor, nuevamente lo que eran costos relevantes? relevantes. El costo relevante decíamos que es aquí el costo que difiere entre alternativas, o sea, cambia. En este ejercicio o este ejemplo que estábamos viendo, yo les decía, tenemos una opción de ir de vacaciones. Entonces decía, vamos a ir en bus, podemos ir en bus o podemos ir en un auto de uno de los amigos o amigas. ¿Ok? Tenemos dos formas de ir. Y como te dije, también estamos viendo solamente costos o gastos. Dejamos todos aspectos cualitativos fuera. Entonces, vamos a hacer un análisis económico, digamos, a nivel monetario. Entonces, claro, ¿qué nos interesa
para tomar la decisión del punto de vista de los costos. Identificar los costos relevantes. Y repito, los costos relevantes serían aquellos que difieren entre alternativas, o sea, están en una alternativa, si se toma una alternativa, y no están en la otra, si se toma la otra. ¿Ya? Entonces damos el ejemplo de que la gasolina, el combustible, es un costo relevante, sí, en esa decisión. Claro, porque si vamos en vehículo, en auto, tenemos que gastar la gasolina. Pero si vamos en bus, no gastamos la gasolina. Entonces, difiere entre alternativas. O sea, la gasolina está solamente en la opción de ir en auto, en este caso al paseo, al viaje. Y por otro lado, los pasajes de bus, del autobús, también son relevantes. Porque claro, si vamos en bus, pues tenemos que pagar. Pero si vamos en bus, no vamos, o sea, si vamos en auto, no vamos a pagar esos pasajes de bus. Entonces son costos relevantes. ¿Ya? No sé si me expliqué ahí un poquito más que me hablaba, me parece que era. Yo, profe, sí, gracias. ¿Sí? Está mejor. Ya. Entendió. Entonces, claro, hacemos el análisis, ¿cierto? De nivel relevante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que difiere? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Despejamos un poco, despejamos aquellos costos que no son relevantes. Entonces, los invito a pensar un poquito en qué costos podrían no ser relevantes en esta decisión, que no hay que considerarlo. A ver, si se le ocurre a ustedes, porque yo creo que esto La ruta podría ser o no. la ruta. No, pero ¿qué costos te genera la ruta? Que si tomo una ruta más larga gasto más, ¿o no? Ah, bueno, pero es que en el bus el pasaje es como lo mismo. Claro, es que ahí tienes la benzina ya incorporada. Claro. Por ejemplo, estoy hablando de cuál costo sería un ejemplo no relevante, pero se me ocurre otro relevante. Por ejemplo, el peaje, costo del peaje. ¿Ese sería relevante o irrelevante? Macarena me está hablando, ¿cierto, Macarena? Sí. Es que las Macarena, dos ¿ese costo alternativas, el costo es del que las peaje dos, sería relevante o irrelevante? es que por definición en las dos alternativas estaría, pero por ejemplo en los pasajes ya estaría incluido Claro. el peaje, po. Pero en la benzina uno lo paga directamente, pero al final en las dos alternativas está, entonces no sé si sería relevante o no. Macarena, pero si tú vas en autobús, claro, tú dices que debe estar incorporado en el pasaje en alguna medida, ¿cierto? Claro. Pero no es explícito, tú no pagas el peaje cuando vas en bus. Ah, entonces es relevante, ¿o no? Es No relevante. sé. Sí, sí, es relevante Ay, porque está en la alternativa de ir en auto, porque si tú lo pagas cuando vas en auto, tienes que pagar, ¿cierto? Pero cuando vas en autobús, tú no lo pagas. Tú no llegas, claro, tú pagas solo el pasaje. El pasaje te da derecho a subir al autobús y llegar a tu destino. Solo el pasaje es solo relevante y nada más. Entonces, claro, pero el peaje, si tú vas en vehículo, es relevante, claro, porque lo vas a pagar si vas en auto, pero no lo vas a pagar si vas en autobús. ¿Ya? ya, profe. ¿Cuál sería entonces, Macarena, para seguir conversando contigo, cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de costo irrelevante o no relevante en esta decisión que estamos hablando? En esta misma decisión, de ir de paseo en bus o en auto. Eh, No relevante. el alimento, porque vaya en bus o vaya en auto, si el viaje es largo, bueno, voy a tener que alimentar, ¿o no? Sí, puede ser, ¿cierto? Sí. Incluso el alimento que llevemos al paseo, ¿cierto? ¿Ah? Claro, 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 sí. o lo llevas, claro, O si uno va como a otra parte a quedarse la estadía, puede ser, algo así como, ¿o no? Ah, claro, no, pues. no, si puede ser también, Macarena, muy bien eso, porque, claro, porque tú vas en auto o en bus, pero vas a llegar, por ejemplo, a una casa que tú alquilaste. Claro, no importa por qué medio vaya, va. Exactamente, muy bien, Macarena, exacto, ahí está, muy bien. No importa por qué medio tú te vayas, no te van a cobrar más o menos si tú te fuiste en bus o en auto por el arriendo de la cabaña o el departamento. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Bien?
Entonces, Profe, gracias. Macarena, y compañeros y compañeras. Entonces, claro, cuando estamos hablando de toma de decisiones, es súper importante despejar esa información. Que algunos de ustedes y nosotros, en términos muy intuitivos, lo podemos hacer cuando tomamos decisiones. ¿No? A lo mejor lo podemos hacer. Yo creo que este ejemplo que les doy del viaje, quizá a alguno le trajo algún recuerdo de algún análisis, porque, oye, siempre uno anda cuidando un poco los pesos. Pues, decir, oye, mira, ¿qué me sale más caro? Me voy aquí, me voy allá. Claro, pero, ojo, hagamos el análisis concreto de los temas que difieren, porque lo que da lo mismo, como decía Macarena ahí, el destino final, la casa, o el alimento que llevemos, o por ejemplo, por darte otro ejemplo, Macarena, el dueño del auto podría llegar y decir, oye, no, es que tienen que pagarme una porción del seguro del auto. ¿Qué opinan ahí? ¿Será relevante o irrelevante el seguro del auto? Relevante. Porque si Macarena, voy en bus, o sea, para mí es relevante porque si voy en bus no lo pagaría, ¿o no? no, pero es que el seguro tú lo pagas por el año, pues, Macarena. Mm, O sea, si tú te vas en bus, dejas el auto guardado en la casa, pero el seguro sigue corriendo y lo estás pagando igual, porque te dan cuotas mensuales, por ejemplo. Entonces, no sé si me sigues, Macarena. No es que, claro, no es, lo voy a pagar vaya o no vaya en el auto, po. exacto, exacto. El seguro del auto, digamos, normal, que tú lo contratas para efecto, oye, si te pueden chocar o te pueden, no sé, hacer algún daño. ¿Ya? Claro, ese seguro se contrata anualmente y no depende si tú vas o tú viajas más o viajas menos, que te cobras más o menos, ¿no? Tú pagas la prima, ¿cierto? Que corresponde al año, nada más. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, es un costo irrelevante en esa decisión. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. ya acá, Macarena. Entonces, claro, cuando estamos trabajando, ¿cierto? Y estamos tomando una decisión, este concepto de lo relevante o irrelevante en costos, ¿cierto? Se vuelve muy importante, ¿eh? Reconocerlo, porque además facilita el análisis de la información. Entonces tú dices, mira, tomas tus costos relevantes de ir en bus, tomas tus costos relevantes de ir en auto y defines qué es lo que te cuesta menos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si decimos, ya, ¿sabes qué es lo que nos va a costar menos? Oye, nos va a costar menos ir en bus. ¿Ya? En bus sale más barato porque pagamos solo el pasaje. ¿Ya? Ese es el análisis de costo. Esa información te entrega el análisis de costo relevante. Ahora, y aquí complemento un poquito lo que estamos hablando. Ahora, la decisión final la va a tomar el grupo. Van a decir, oye, pero sí, si sale más barato ir en bus, pero mira, ese bus sale, no sé, pues a las 6 de la mañana, o sale a las 3 de la tarde, vamos a perder toda la mitad del día, y de regreso sale súper temprano el domingo, y podríamos aprovechar mejor el día. O alguien podría decir, mira, ¿sabes qué? Con el tema, y aquí ahí empiezan a tallar ahora a participar los elementos cualitativos, chicos. ¿No? O sea, costos te dice, mire, ¿sabe qué? Eh, le conviene desde el punto de vista de costos ir en bus, porque sale más barato, más económico. ¿Ok? Pero la toma de decisiones final la va a tomar, ¿cierto? El grupo que va a salir. Entonces, claro, ahí ustedes, cuando toman esa decisión final, incorporan otra información. Lo que les decía hace un rato, información cualitativa. Oye, la comodidad, ¿no? Porque alguien va a decir, oye, chicos, vamos a llegar al terminal allá, vamos a descansar con las maletas. Oye, las maletas van a ir pesadas porque vamos a llevar comida para el fin de semana. Bueno, ¿ah? ¿Ok? Entonces, ahí ustedes van a evaluar otros elementos cualitativos y van a tomar la decisión final, que puede estar de la mano de lo que digan los costos o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un elemento ahí importante. Claro, que los costos es una herramienta. ¿Mm? El costo es una herramienta que está a disposición
en este caso, ¿cierto?, de la empresa. ¿Mm? Y esa información, la información que reporta costos, es una información referencial. ¿Ya? La información propiamente tal, en sí misma, no toma decisiones. Los que toman decisiones son los usuarios. ¿Ya? ¿Ok? Claro, como en el caso que estamos hablando, quizá, claro, la información de costos diría que conviene más ir en el autobús. Perfecto, porque es más económico. Bien. Pero a lo mejor ustedes pueden tomar una decisión distinta y pueden querer irse finalmente igual en el auto porque valoran otros aspectos. ¿Eh? ¿Ok? Pero es bueno tener el análisis de costos, porque claro, en la empresa es mucho más racional, ¿no? Porque este ejercicio que estábamos haciendo, claro, involucra cierto bienestar personal, si ustedes quieren, ¿cierto?, en el viaje. Pero las empresas lo que valoran, ¿cierto?, a la hora de tomar decisiones, son aspectos mucho más racionales, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, el tema de los costos, el tema de las finanzas involucradas, ¿cierto?, el ahorro, ¿no? Es importante, es muy importante. ¿Ya? Entonces, claro, las empresas son mucho más racionales en ese proceso de toma de decisiones, aun cuando también eventualmente podrían justificar elegir una opción de costos más alta en determinadas circunstancias. Como les decía, esto no es blanco-negro, porque la gerencia o quienes correspondan pueden ver otros elementos cualitativos que sean importantes para la empresa. ¿Ya? ¿Ok? Pero claro, en esencia las empresas son mucho más, ¿cierto?, formales, ¿cierto?, en esta toma de decisiones, ¿ya? Y consideran mucho más, ¿cierto?, el tema de los costos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero hay un mensaje ahí de trasfondo que me gustaría que ustedes lo apuntaran, que las herramientas, y no solamente las herramientas que están viendo conmigo acá en la asignatura de costos, sino que todas las herramientas que ustedes van a ir adquiriendo en la carrera que están siguiendo, ¿cierto?, de ingeniería comercial, son todas herramientas referenciales, ¿no?, que ustedes van a tener a la mano como tomadores de decisiones. Ahora, que ustedes tomen la decisión basada en esa herramienta 100%, bueno, va a depender del contexto y va a depender de la situación, ¿no? Y como les digo, ¿cierto?, de digamos, de los aspectos objetivos, ¿cierto? Como decía, que las empresas son mucho más racionales, o sea, se basan en hechos objetivos, ¿no? Entonces, eso puede llevar a tomar esa decisión, ¿ya? Entonces, porque acá, por ejemplo, imagínense, más adelante, vamos a verlo más adelante, en la segunda parte del curso, vamos a ver una decisión bastante interesante que es, por ejemplo, cerrar o no cerrar una línea de producción, cerrar o no cerrar una planta, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros vamos a hacer un análisis de costo para ver si cerramos la planta o no. Y la decisión que puede estar asociada a costos puede decir, mira, ¿se cierra la planta o no se cierra? ¿Cierto? Todo alternativo. Pero, claro, la información que entregue costos, o el análisis de costos que vamos a hacer para esa toma de decisiones, podría ser solo referencial, porque, por ejemplo, alguien podría decir de la empresa, el gerente, ¿cierto?, el jefe de producto, no sé, el gerente de producto, puede decir, oye, pero es que si cerramos esa línea de producto, o cerramos esa planta, vamos a tener, por ejemplo, no sé, vamos a tener un costo de imagen como empresa muy alto. No sé si me siguen con el análisis. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes que llegan y la empresa puede y decide cerrar, no sé, una planta X ubicada en una ciudad, ¿cierto? Donde en esa ciudad es una de las principales plantas o empresas de la zona, ¿cierto?, que genera mucho trabajo y tiene una muy buena imagen pública, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, oye, mira, sí, efectivamente, los datos de costo nos dicen que hay que cerrar. Estamos perdiendo, no sé, X cantidad de dinero, ¿cierto? Por tener abierta esta planta. Pero alguien te dirá, oye, pero ¿sabes qué? Si tomamos esa decisión, vamos a tener otros costos que tienen que ver con la percepción social, ¿cierto?, de nuestra empresa.
Entonces, claro, pueden entrar a tallar o pueden entrar a participar otros elementos en esa decisión. ¿Ya? Entonces, por eso les insisto, la información de costos es referencial para la toma de decisión. O sea, vamos a decir, mira, si nos pasamos solo la información de costos, esto es lo que pasa. Hoy se cierra la planta. Listo. Ustedes entregan la información. Ustedes me pidieron que analicemos esta situación. Sí, aquí, mira, aquí está el aspecto técnico, aquí está. Se cierra. Y entregan el informe. Ahí está el informe. Ahora, quien tome la decisión de cierre o no cierre, considerará esa información de costo y otros antecedentes, ¿cierto?, que estarán relacionados. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta ahí, jóvenes. Este es un tema bastante interesante. En la clase pasada igual hablamos, por ejemplo, de este tema de despedir al personal. ¿Se acuerdan que sí? Como que lo primero que a veces se ocurre, ¿cierto? Dice, bueno, estamos con los costos muy altos y despidamos la mitad del personal. Eso no es tan simple, ¿no? Lo discutimos ahí. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta acá de lo que hemos hablado. Profe, es que se me fue como el internet, no lo escuché bien, pero alcancé a escuchar que la información de costo es referencial para la Sí, toma de decisiones, algo así. sí. O sea, lo que quiero decir ahí, Macarena, es que la información de costos no toma decisiones por sí mismo, ¿no? O sea, la técnica de costos te dice, mire, es como lo que hablábamos recién del autobús y del viaje en auto. La información de costos que hicimos nos podría dar que sale más económico ir en bus, ¿cierto? Haciendo el análisis, pesos, más barato, ir en bus. Pero ustedes podrían decir, oye, no, pues vamos en auto, es más cómodo, es más seguro, no sé qué. En las empresas, lo explicaba, que son mucho más objetivas en esta toma de decisión, ¿cierto? Toma de decisiones. Claro, toman con mucho más consideración la información de costos, ¿no? Pero, ojo, la información de costos está en los informes. Quienes toman las decisiones finales, por ejemplo, pueden ser ustedes cuando estén en la empresa. Y ustedes, cuando estén en la empresa, van a decir, oye, ¿qué dice el informe de costos? Oye, no, hay que cerrar la planta. ¿Ya? Y la pregunta que se van a hacer ustedes, bueno, ¿y la vamos a cerrar? Y seguramente la va a discutir con los otros gerentes o los otros jefes. Claro, porque pueden haber otros elementos adicionales que valorar. No sé si me explico ahí, Macarena, si fue un poco más. ¿Eh? O sea, Sí, todas las, profe. sí, todas las herramientas, Macarena y compañeros que están acá en la clase, todas las herramientas que ustedes están aprendiendo en esta carrera, no toman decisiones en forma intrínseca, digamos. Los que toman decisiones son los tomadores de decisiones, las personas, los directivos, los ejecutivos, qué sé yo, quienes están en la empresa. ¿Ok? Gracias, Y, profe. y ellos, gracias Macarena, y ellos, claro, pueden incorporar otras decisiones, otros elementos en esa decisión. ¿Ya? Entonces no se olviden, porque dicen, oye, no, es que mira, los costos dijeron que hay que cerrar y cerramos. Me ponen un correo electrónico, saben que se cierra la planta de tal lugar, pum, pum, listo, de acuerdo al análisis de tal fecha, pum, fuera. Puede ser, tomamos solamente la decisión con la información de costos. Pero claro, ojo, las empresas están inmersas, ¿cierto?, en un medio ambiente. ¿Eh? Y hay que analizar. A veces es mucho más complejo que sacar solo números. ¿Eh? Nosotros acá en costos vamos a ver números y vamos a tomar decisiones. Así, oye, mira, sí, conviene aceptar el pedido, sí, conviene cerrar, conviene la ampliación, sí, pero todo desde el punto de vista de los costos. Ahora, la decisión final, bueno, esa queda en el contexto y ¿cómo te podría decir? A la discrecionalidad, finalmente, de quienes están tomando la decisión en la empresa. ¿Ya? Y como te digo, es mucho más, en la empresa las decisiones son mucho más racionales. ¿No? Por ejemplo, la empresa, un ejemplo de la racionalidad en la empresa, las empresas cotizan. Oye, mira, necesitamos hacer tal reparación, X. Ya, pidamos cotizaciones. ¿Cierto?
pedimos cotizaciones. ¿Cuántas cotizaciones? 3 cotizaciones. ¿Ok? Vemos la que tenga la misma calidad y sea la más barata. ¿Ok? Ahí está mejor. ¿No? Pero, por ejemplo, las personas somos menos racionales. Ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar, no sé, un jeans, no sé, un computador, claro, cuando es más alta la inversión, lo más probable es que uno tienda a comparar. No sé si les ha pasado eso. Si quieren comprar un computador, no es que lleguen y vayan a buscar el primero que se les cruzó por las tiendas. Lo más probable es que ustedes vayan, ¿cierto? Y cotizan en 2 o 3 lugares, se fijan en las especificaciones técnicas, ¿cierto? Del computador. Pero, por ejemplo, si ustedes se van a comprar un blue jean o una polera, no sé, algo de ropa, lo más probable es que esa decisión de comprar algo así es mucho más intuitiva que racional. No sé si me explico, no sé si les ha pasado eso. ¿No? O sea, incluso pueden estar y ustedes salir un día al mall y no tener ni una intención de comprarse nada, pero puede que les guste algo. Y sin que lo necesiten a lo mejor, bueno, y lo pueden comprar, entonces lo compran. ¿No? Pero no hicieron cotizaciones, no saben cuánto está ese mismo, qué sé yo, artículo en otro lado. No, lo compraron porque ahí les gustó y punto, se acabó. Claro, pero eso en las empresas no sucede normalmente. ¿No? Más bien en la empresa lo que hacen, ¿cierto?, es generar procesos formales para que garanticen, por un lado, ¿cierto?, que lo que se compre sea técnicamente lo que se necesita, y segundo, que sea al menor costo. Al menor costo posible. ¿Eh? ¿Ok? Bien, no sé si hay más consultas acá. Esto es una serie de elementos, ¿cierto?, técnicos, ¿cierto?, que vamos a ver y los vamos a ir revisando cuando hagamos toma de decisiones. Pero no olvidar lo que hablamos aquí, no olvidarlo, porque ese es el punto de partida para lo que viene. ¿No? No va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, entender el manejo técnico de las cifras, ¿cierto?, en ese momento, ¿no? Cuando estemos ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Entonces, vamos a ir al tercer punto que teníamos en este nivel acá. Vamos a ir al costo para el control de costos. ¿Ya? Vamos a ir ahí y vamos a encontrarnos con unos conceptos que son muy importantes cuando hablamos de control de costos. ¿Mm? Y tiene que ver, jóvenes, con lo que hemos tratado de ir introduciendo, ¿cierto?, en las últimas clases. Esto que le hablaba del personal, porque cuando uno habla de control de costos, se le viene a la mente inmediatamente el concepto de reducir costos. ¿No? Porque claro, lo conversábamos acá, la forma en que las empresas pueden incrementar sus márgenes de ganancia muchas veces no van de la mano de subir los precios, sino que de reducir los costos. ¿No? Entonces, claro, el control de costos en esa línea es muy importante para garantizar, digamos, mayores márgenes. ¿Mm? Entonces ahí tenemos dos elementos, dos conceptos que participan. Ahí están destacados en negro. Costo controlable o costos no controlables. Cuando hablamos de costo controlable o no controlable, desde el punto de vista de la gestión, ¿cierto? En la empresa, de los departamentos, de las áreas, de la gerencia, etc. ¿No? Controlable y no controlable. ¿No? En la empresa, por ejemplo, como tiene tantos niveles, sobre todo las empresas más complejas tienen distintos niveles jerárquicos, hay ciertos costos, por ejemplo, que a cierto nivel pueden ser controlables por cierto nivel de decisión, pero que hacia abajo no son controlables porque vienen definidos desde arriba, ¿no? Definidos por la alta dirección o por las jefaturas de departamentos, ¿no? Pero sí hay un comentario en el chat. Normalmente, Ardi, normalmente el control de costos está asociado a que los productos que tú estás costeando
estén al costo que corresponde, ¿cierto? Y hacer lo más eficiente, ¿cierto? En cuanto a la asignación de los costos. Entonces, está muy de la mano, no te digo que sea la única dirección que tenga, pero está muy de la mano con la reducción de costos. ¿Mm? ¿Ok? No sé si me puedo explicar ahí. O sea, no es que el fin en sí mismo el control de costos sea reducir, no. Es tener los costos que son los adecuados para los productos. ¿Ya? Lo hablábamos la semana pasada y con el tema del famoso dolor de cabeza, ¿cierto? Que nos dan los costos indirectos de fabricación. Claro, entonces, con ese dato, ¿qué es lo que habría que hacer en la empresa? Oye, habría que tomar esos costos indirectos de fabricación y tratar de ejecutar, ¿cierto? Un control sobre ellos, ¿ah? Para definirlos, ¿cierto? Para poder asignarlos más correctamente, ¿ah? Y ver si efectivamente, oye, se puede controlar cierto costo, porque cuando dice, oye, mira, el control de costos, sí, ok, entonces, ¿qué significa eso? Oye, que eventualmente puede haber ciertos costos que no agreguen valor al producto. Y como decíamos por ahí en un pasaje de lo que hemos visto hasta ahora, un, una, si un elemento, digamos, una erogación, ¿ah? Que se hace en la empresa, está asociado a los productos, pero no le agrega valor al producto, podría no ser considerado un costo. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, eh, ese costo, o ese más bien a esa altura ya gasto, puede ser más controlable o menos controlable. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, este concepto de controlable o no controlable tiene que ver con el ámbito de quien toma la decisión. Porque puede haber, como les decía, hay ciertas órbitas dentro de la empresa donde los costos vienen dados a ciertos niveles y tú no tienes ningún control. ¿Mm? Por ejemplo, si les doy el siguiente ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa que tiene 3 plantas o 3 fábricas en Chile, no sé, pues se dedican a producir, no sé, pues bicicletas. ¿Ya? Ok. Entonces, claro, hay un departamento de investigación y desarrollo en la casa central que debe estar en Santiago, porque acá todo está, ustedes saben que acá, digamos, estamos muy centralizados en Santiago. Entonces, claro, entonces hay un departamento de investigación y desarrollo que estudia, no sé, mejores modelos de bicicleta, mejores, no sé, pues, equipamientos, etcétera. Y ese departamento tiene, no sé, pues, 10 personas que trabajan ahí, tiene una serie de costos asociados a investigar eso, pero que la gerencia llega y dice, mira, lo que hay que hacer, este costo, ¿sí? Es un costo de producción, porque está asociado justamente a mejorar, ¿cierto? Puede estar un costo de investigación y desarrollo, ¿cierto? Pero en esencia, ¿cierto? Este costo, o este gasto, ¿cierto? Depende de cómo se trata ahí, beneficia a todas las plantas. Beneficia a la planta que está, no sé, a la que está en Chillán, a la que está en Puerto Montt y a la que está en Concepción. ¿Ah? Incluso a la planta que está en Santiago, que tenemos otra planta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, entonces hay que distribuir este costo entre las 4 plantas. Como lo hablamos el otro día, ese famoso prorrateo, ¿te acuerdas? Entonces, ese costo viene asignado desde la casa central. El jefe de la planta en Puerto Montt no tiene ninguna injerencia en ese costo, porque este costo viene asignado desde la gerencia en Santiago. No hay ninguna decisión que pueda decir, oye, mira, es que ese costo lo quiero reducir. No, no hay nada que hacer, porque viene asignado. ¿Ya? No es controlable al nivel del gerente de planta en Puerto Montt, ni a ningún nivel de planta, jefe de planta de ninguna de las plantas. Es solamente controlable a nivel de la gerencia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, claro, viene dado el costo. Pero hay otro ámbito, ¿cierto? Mucho más operativo, donde se habla de los costos controlables y no controlables. ¿En qué sentido? De que el costo pueda ser modificable. ¿Ya? Que pueda ser modificable. Entonces, podemos decir,
lo que hablamos del personal. Pues sí, sí, mira, estamos complicados por los costos, entonces, mira, una idea es reducir el personal. ¿Ya? ¿Ok? O sea, ¿podemos decir que es controlable? Yo tengo mis aprehensiones, pero para muchos, cuando están los problemas, cuando hay problemas financieros en las empresas, para muchos despedir al personal es como la medida más, la primera que se toma. ¿Ah? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque lo decíamos la semana pasada o la clase pasada. Ese personal que tú tienes, que la empresa tiene capacitación, tiene un conocimiento, tiene una experiencia. Oye, y cuando las cosas mejoran, quizás ese personal no va a estar disponible. Entonces no es llegar y decir, oye, mira, despedimos o no a la gente. Puede ser muy controlable porque podemos tomar la decisión y despedirlos a todos. No hay problema. Se toma la decisión y se despiden. Pero ojo, el impacto que pueda tener eso en la empresa. ¿Mm? Para poder recuperar, ¿cierto? Ese conocimiento que se lleva esa gente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando queremos controlar costos. Decir, mira, eliminamos este costo. Por eso que lo que me decía Ardi por ahí, preguntaba, profe, se trata solo de reducir costos. No, básicamente es de que los costos estén bien calculados, que estén bien determinados. Y claro, eventualmente tratar de reducirlo, por cierto, por supuesto. ¿Ya? ¿Ok? Pero ojo, hay ciertos costos que aunque nosotros queramos reducirlo, no es posible, ¿no? Entonces, en la empresa, si ustedes quieren, eh, eh, por ejemplo, les doy un ejemplo un poco más doméstico. Vámonos a una casa cualquiera, un hogar, ¿ya? Una familia. Hoy, no sé, el dueño de casa, o la dueña de casa, o los dos, ¿cierto? Que trabajan, ¿cierto? Oye, quedaron, no sé, uno de los dos quedó sin trabajo. Entonces, del ingreso total que ingresaba a la familia, hoy ahora ingresa a mitad. Entonces, las familias tienen todo un nivel de gastos. Tienen, oye, mira, para el funcionamiento de la casa, oye, la luz, el agua, la calefacción, qué sé yo. Entonces, cuando llegan y los ingresos se reducen, claro, ¿qué es lo que sucede en la casa? Oye, lo que vamos a tener que hacer es un poco, ¿cierto? Eliminar ciertos gastos que ya no podemos solventar, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde van a eliminar los gastos? Van a decir, vamos a dejar de pagar el agua y la luz. ¿Esos gastos son controlables o no controlables? Difícil, difícil cortar el agua y la luz, ¿o no, chicos? Sí, difícil. Eso no se puede porque son costos de vida básicos. Incluso si les digo ahora, oye, la internet, oye, hay que cortar la internet. También es complicado porque, como ustedes ven, la vida, sobre todo ahora, se transcurre con este servicio de internet. Y los chicos, por ejemplo, los niños, tienen su mundo en internet. Entonces, lo más probable es que el niño de la familia, y cuando el papá le diga, oye, mira, sé que ahora vamos a cortar el internet, porque bueno, por esto y lo otro, a lo mejor él va a decir, papá, pero yo tengo entretención en internet, tengo información, me apoyo en las tareas con eso, qué sé yo. Entonces, va a dar sus explicaciones. Entonces, claro, quizá el internet no sea tan controlable tampoco, ¿ya? No sé si me siguen un poco en la idea. ¿Qué podría ser más Pero, controlable? profe, Ardi, dime, Macarena. pero, pero decir que un costo que es como, por ejemplo, indispensable, como lo puede ser, o un gasto, no sé, la luz o el agua, ¿Ya? es no controlable, ¿eso siempre va a ser así como que un gasto indispensable va a ser no controlable? Eh, ¿O eh, no? o sea, estamos viendo el ejemplo en la familia, pero eso llévalo a la empresa. Es lo mismo. O sea, si tuviese Ah, ya, algo indispensable como para la empresa siempre va a ser un costo no controlable. no controlable, porque que le Ah, dé ya. vida, al negocio. Por ejemplo, lo que te decía yo hace un poquito de rato, Macarena. Yo puedo despedir a la gente que trabaja en la empresa.
Porque se puede hacer. Si tú tomas y le dices al personal, mire, ¿sabe qué? Al jefe, mire, despídame a toda la gente que trabaja aquí. ¿Se puede hacer? Sí. Desde ese punto de vista es controlable. Pero ojo, hay que tomarlo con mucha precaución. O sea, no es tan controlable de esa forma. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar a toda la gente de esa forma. O sea, yo necesito personal para funcionar. ¿Ya? Podemos estar pasando un momento malo, pero el momento malo va a pasar. ¿Ya? Entonces tengo que contar con algún personal. Quizá, claro, quizá vamos a reducir una porción del personal. Hay que evaluarlo. ¿Ya? Pero no es una decisión que tú digas, oye, no, es súper controlable. No, no, no. ¿Ya? O sea, cuando tú hablas de que hay ciertos costos que son, mira, indispensables para el funcionamiento de la empresa, esos en esencia serían eh, no controlables, ¿no? Claro, porque tú no puedes incorporar una decisión de decir, oye, mira, no vamos a pagar más la luz y el agua. Bueno, en nuestros tiempos actuales no sé si están cortando la luz o el agua, pero imagínate, si tú dejas de pagar esos suministros, te los cortan, ¿cómo va a funcionar la empresa? Imposible. ¿Ya? Entonces, tú tienes que partir por aquellos en la empresa, ¿cierto? O en la casa que estamos hablando, este hogar, es la misma lógica. ¿Qué gastos vas a dejar de pagar? Aquellos que sean más superfluos, porque que no te compliquen la vida básica de la familia, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, chuta, ¿sabes que ahora, miren, ahora nosotros estábamos acostumbrados a ir a cenar todos los días viernes con la familia, ahora no podemos hacerlo. No sé si me sigue. Ir a cenar a un restaurante, no sé, una pizza. Ahora en esta situación no vamos a poder hacerlo. Ese gasto es como más superfluo. No te afecta la vida familiar. No sé si me explico, Macarena. ¿Eh? Sí, En la, profe. en la empresa lo mismo. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes qué? Ahora nos tenemos que apretar un poco el cinturón. Entonces, mira, vamos a tener que reducir el tema de no sé, la publicidad. O sea, tenemos publicidad en radio, tenemos publicidad en la televisión, tenemos publicidad en la ruta, o en revistas especializadas. Vamos a tener que reducir publicidad. Claro, va a salir el que está ahí, ¿cierto?, a cargo de marketing y a decir, oye, pero ¿cómo van a reducir publicidad? Oye, si no tenemos publicidad, la empresa no existe, no es visible. ¿No? Pero ese análisis, que se yo, de esa publicidad, puede ser, o esa reducción puede ser menos sensible que reducir personal, por ejemplo. No sé si me explico, Macarena. Puede ser menos sensible, ¿no?, para la empresa. Entonces, claro, ahí está un poco el tema de lo controlable y lo no controlable. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí, profe, ¿Ya? me quedó ¿Ya? más claro. Más Gracias. clarito. Ya. Vale, vale. Bueno, también vamos a tomar decisiones ahí más adelante, ¿cierto? Cuando con costos controlables y no controlables. Básicamente vamos a encontrarnos con esta clasificación cuando hablemos de cierre de líneas de producto, ¿no? No le anticipo más ahí, pero lo vamos a ver en esa circunstancia, ¿ya? Bien, y vamos a ir al punto 4, que es el último que está planteado en este resumen de elementos del costo, ¿cierto?, que está asociado, ¿cierto?, va de menos a más, va del cálculo, ¿cierto?, y llega hasta la planificación del control. Y este último punto, claro, esto ya integra los costos en un sistema de gestión integra los costos a los presupuestos, ¿cierto? Integra los costos a la gestión, al control de gestión, ¿cierto? Y a la estrategia que sigue la empresa, ¿ya? Entonces, en este plano, ¿cierto?, estos costos que están calculados, ¿cierto?, participan de un sistema mayor de gestión, ¿no?, que son los costos, ¿cierto?, de la planificación y el control. Entonces, ¿cómo funcionan acá los costos? Fundamentalmente, en términos muy, muy, muy sencillos, vamos a tener presupuestos, o sea, costos presupuestados, costos precalculados, ¿ya? Y después vamos a tener resultados e informes de costos reales, ¿ya? ¿Ok? O sea, vamos a tener, por ejemplo,
por decirle una cosa, oye, mira, la empresa este año quiere producir, estamos acá en los planes, quiere producir 1000 unidades y a tales y cuales costos. Ok. ¿Qué pasó este año? ¿O qué pasó este mes? Aquí están los resultados reales. Ya, se produjeron las 1000 unidades, perfecto, no es un tema de volumen. Oye, pero acá están los costos. Y estos costos pueden ser mayores o menores a lo presupuestado. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Tenemos que analizar las desviaciones, analizar por qué el costo real usado o utilizado fue mayor o menor que el planificado. No solamente vamos a analizar si el costo es mayor en términos reales que el planificado, también vamos a revisar si el costo es menor que lo planificado. Porque claro, puede haber ciertos elementos que contribuyen, ¿cierto?, a mejorar, ¿cierto?, ese tema de costo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se analizan las desviaciones, desde el punto de vista de los costos, ¿ya? Porque tiene todo el análisis presupuestario, ¿cierto?, que propone. Esto está, chicos, esto está en lo que hablamos para conectarlo con la clase, las primeras clases que tuvimos. Esto está en la contabilidad de gestión, ¿no? Esto está en la contabilidad de gestión, cuyos usuarios son los usuarios internos, ¿se acuerdan? Los usuarios internos. Entonces, claro, le interesa a la empresa, claro, los planes y ver cómo esos planes se cumplieron. Y determinar las desviaciones e investigar las causas. Por supuesto que sí. ¿Ah? Porque claro, mira, los costos pueden ser mayores o menores, ¿cierto?, a los presupuestados por muchas razones. Oye, razones externas, oye, tipos de cambio, incremento en lo que está pasando ahora, por ejemplo, en todo el mundo y en Chile, por cierto, de incremento del costo de la vida, ¿cierto?, de alza de los precios. ¿Ah? Claro, pero esa no es una medida que tenga que ser, por ejemplo, que tenga responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, si subió el tipo de cambio, por ejemplo, si subió el dólar y compramos materias primas en dólares, y claro, en pesos pagamos más, pero ese pago adicional no es tema de responsabilidad de la empresa, ese es un tema externo. No sé si me explico. Entonces, claro, pero sí puede haber ciertos costos que sí sean de responsabilidad de la empresa. O sea, no sé, que ocupemos más o menos horas de mano de obra directa, por ejemplo. ¿Por qué si había que ocupar 8 horas de mano de obra directa por un producto, se ocuparon 10? ¿Qué es lo que no hicimos bien? Bueno, tiene que analizarse, tiene que identificarse, ¿ya? Y esto sí sirve para muchos motivos, o sea, para evaluar la gestión, sin duda, el uso de los recursos eficiente, para ver cómo se logran los objetivos y motivar el logro de los objetivos, ¿ya? Porque el sistema de gestión a este nivel va también con esto, no sé si ustedes vieron por ahí, comportamiento organizacional, o sea, con este tema de los incentivos, ¿cierto? O el tema de los castigos también, castigos y recompensa, ¿no? Y también sirve para reducción de costos, por cierto, claro, porque aquí analizando esto, ¿cierto?, podemos llegar a definir ciertos elementos que, oye, se están haciendo las operaciones mucho más eficientes, quizás, ¿cierto?, que lo que hemos planificado. Bueno, habrá que investigar qué es lo que se está haciendo mejor, ¿no? Y la adopción de medidas correctivas, o sea, la retroalimentación, ¿no? Esta es la retroalimentación que después ingresa, después, ¿cierto?, y modifica los presupuestos y de nuevo, ¿cierto?, parte del ciclo, ¿no? Esa es un poco la figura. Entonces, los costos aquí, ¿cierto?, se integran, ¿cierto?, a los presupuestos y permiten, ¿cierto?, hacer un seguimiento de la gestión, ¿ya? Como les decía, esto ya ustedes lo pueden ver, lo podemos ver, ustedes lo pueden ver en la asignatura, por ejemplo, de control de gestión, si está en la malla, ¿cierto?, más adelante en ingeniería, o quizás a través de algún optativo profesional que se pueda dar también, ¿no? Ahí va relacionado, ¿no? Y entonces los costos ahí en esa línea, ¿cierto?, serían un elemento más, ¿cierto?, de este sistema, ¿ya? Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces vimos costos para el cálculo, vimos costos para la toma de decisiones, vimos costos para el control de costos y vimos costos en la planificación y el control, ¿no? Que son Profe, y en que nosotros nos vamos a enfocar en este curso es para la toma de decisión, ¿cierto? sí, en dos Ay, temas hay, Macarena. Primero, vamos a trabajar en la primera parte, lo que es el primer trabajo en cálculo de costos,
¿ya? Y luego en la segunda parte vamos a trabajar en toma de decisión, con esos mismos costos calculados. ¿Ya? O sea, la empresa que ustedes me acaban de inscribir ayer, el trabajo 1 va a ser calcular los costos, ¿cierto?, para esa empresa y la producción que tiene esa empresa. Calcular los costos. Luego en el trabajo número 2, como se lo explicaba por ahí en alguna parte, vamos a tomar esa información de costos y vamos a incorporarla a toma de decisión. Vamos a hacer aplicaciones de toma de decisión. ¿Ok? Entonces, vamos a cubrir justamente las dos primeras partes y también vamos a entrar a analizar una decisión con costos controlables y no controlables, que tiene que ver con, como te decía, la decisión de, por ejemplo, de cerrar o no cerrar una planta o una línea de producto. También vamos a ver algo, ¿cierto?, de este punto 3. ¿Ya? ¿Ok? ¿Macarena? ¿Bien? Sí, profe. ¿Bien? Claro, porque para tomar decisiones, Macarena, primero tenemos que tener costos, información para trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener esa información de costos. Calcular los costos y reconocer el costo de materia prima, el costo de mano de obra, los costos indirectos, cómo asignamos los costos a los productos, cómo acumulamos los costos por órdenes específicas, por procesos, ¿ah? Y después cómo de alguna forma aplicamos el criterio de costos para configurar un estado de resultados, ya sea por costeo directo o costeo absorbente. Hasta ahí llega el primer trabajo. Y después, basado en costeo directo, vamos a tomar ese costeo directo y la información del costeo directo y vamos a llevarlo al trabajo número 2, y ahí vamos a hacer aplicaciones de toma de decisiones de corto plazo. Esa es la secuencia. ¿Ya? Es la secuencia del curso. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos, chicas? ¿Queda claro? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna consulta. Tiare, Leo, compañeros que están ahí también con ustedes. ¿Alguna consulta? No sé si hay algo en el chat. ¿No? No tenemos algo en el chat. Ya. Vale. Bueno, antes de cerrar la clase, les pediría a los grupos, si tienen algún contacto con chicos que les falte o chicas que les falte el grupo, ustedes puedan integrarlos directamente a su grupo, los que tienen 4 integrantes. ¿Ya? Si lo hacen, solamente envíenme un correo para que yo lo tenga, ¿cierto?, y lo pueda actualizar en mi planilla. Para la próxima clase, si es que todavía quedan alumnos que no están en ningún grupo, yo los voy a asignar directamente a algunos de los grupos que están, digamos, con menos alumnos, que tengan 4 por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Mm? Que estén muy bien y bueno, les sigo recomendando que ustedes vayan tomando el libro de costos y avancen en la lectura tal como nosotros vamos avanzando acá con la materia en el curso, ¿ya? Para que puedan ir complementando lo que vamos viendo acá. ¿Ya? Nos vemos, chicos y chicas, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, 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 que estén bien.